información de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Echando un vistazo a la guerra de Irán, que complejiza, ¿verdad? Hace más complejo el escenario y panorama internacional de las guerras, porque hasta el viernes de la semana pasada podía hablarse de varias guerras que dominan la atención en el mundo. La guerra de Rusia contra Ucrania, que en febrero cumplió 4 años con una destrucción extraordinaria en Ucrania, y la participación de las potencias interesadas en un posible acuerdo. No se ha llegado a nada, solo intercambio de prisioneros, intercambio de cadáveres, es lo que se ha hecho entre lo más que han logrado las conversaciones entre Ucrania y Rusia. Y la otra guerra, recrudecida desde el 7 de octubre, bueno, ya cumplió años, la guerra de Israel contra Gaza, los palestinos. Es una guerra que tiene más de 100 años, pero se recrudeció con la incursión del grupo Hamas en Israel, miles de muertos, muchas personas que fueron plagiadas, secuestradas y murieron en cautiverio, otras han sido devueltas. Y ese panorama iba ahí hasta que el sábado 28 de febrero de 2026, un ataque masivo de Estados Unidos a Irán, que había sido anunciado y prometido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Complica el escenario porque desde la incursión de Estados Unidos a Irak en 1991 y 2003, se hablaba, incluso hasta con cuestiones mitológicas, mucha creencia de mucha gente que tiene por entendido de que una guerra entre Irán y Estados Unidos es muy peligroso, porque Israel, que es el brazo de Estados Unidos en Medio Oriente, Israel, único Estado judío en el mundo, Irán, Irak y todo ese escenario de países musulmanes, en este caso Irán, un país musulmán chiita, radical, ha existido siempre la creencia de que hay que evitar un enfrentamiento entre Israel e Irán, porque la guerra podría pasar de territorial a una guerra religiosa, bajo el entendido de que todo ese escenario del Medio Oriente, casi todo musulmán, entonces se unificarían los países árabes, incluyendo los aliados de Estados Unidos, a juntarse todo, a atacar a Israel. Pero hubo un ataque en el 2025, un intercambio de ataques entre Irán e Israel, con misiles, muchos misiles, pero el asunto pareció un ejercicio, no pasó de ahí. No ahora, con este ataque completo de parte de la Armada de Estados Unidos, aliado a Israel, en donde ha implicado a la fecha a unos 10 países de Oriente Próximo que han resultado afectados, porque el ataque de Estados Unidos a Irán, que es un país que tiene cerca de 90 millones de habitantes, es un país grande y es una potencia en varias materias, sobre todo en materia de uranio, en armas nucleares y entre otras cosas, y Estados Unidos argumenta que debe impedir que Irán tenga un desarrollo nuclear. Este tema de la guerra
naturalmente tiene ya implicaciones económicas, porque solo con los bombardeos se han cancelado miles de vuelos desde y hacia Oriente Próximo, de los diferentes países, a todos esos turistas y representantes y personas que hacen negocios. Por ejemplo, Dubái, que es la capital de Emiratos Árabes Unidos, recibió ataque, que es un aliado de Estados Unidos. Lo mismo que Arabia Saudita, que es aliada de Estados Unidos, y otros países están implicados en esta incursión que ha decidido Donald Trump y que, como dijimos, lo ha prometido. Hay que ver cuál va a ser el avance de esta guerra que, bueno, todavía no es una guerra, porque eso hay que verlo. Hasta ahora es un ataque para Estados Unidos, para la legislación estadounidense. Fíjese que en Estados Unidos la guerra, declarar una guerra a otro país, requiere de la autorización del Congreso de Estados Unidos. Y eso no ha ocurrido porque la guerra, el ataque, hoy entra en su cuarto día. Y que Marco Rubio, que es una figura clave de Estados Unidos, ha dicho, no se sabe lo que durará, naturalmente. No, solo se sabe cuando comienza. Pero el escenario puede complicarse. Fíjense que Rusia creía que en 2 semanas, o si acaso 3 semanas, iba a lograr su objetivo en Ucrania y ya lleva 4 años. En el caso de Estados Unidos, se permite que el presidente produzca un ataque preventivo, un ataque por necesidad, un ataque por emergencia, para preservar el concepto de seguridad nacional, los intereses de Estados Unidos. En este caso todo indica, en el discurso de Donald Trump, todo se ve como el inicio de una guerra. Él aparentemente no está pensando en esto de los debates del Congreso de Estados Unidos, en donde debe producirse, completar la autorización para esta guerra que todo indica que si continúa por unos días podría complicarse. ¿Qué plazo, qué tiempo se dice que tiene el gobierno de Estados Unidos, la Armada, para continuar participando en los ataques? 60 días. De todos modos, ya se está hablando, ya los legisladores están debatiendo, están dando declaraciones sobre esta incursión. Como es normal, los demócratas van a rechazar la incursión, los republicanos posiblemente ya estén preparándose para defender estos ataques de Estados Unidos y sus aliados, y veremos, casi siempre se aprueba, por varias razones. Primero, porque Estados Unidos, y la historia está ahí que lo demuestra, es un país guerrerista, es el país que más ha producido invasiones a otros países. Segundo, no tendría mucho problema en aprobarse, declarar guerra, porque por lo general el presidente logra mayoría en el Congreso y por lo tanto se estaría aprobando. Tiene de peligroso esto para el mundo y para nuestra región, sobre todo los socios de Estados Unidos, como en el caso de República Dominicana, que es un socio comercial. Estados Unidos es el principal socio de Dominicana, y es el impacto de los precios de los combustibles, entre otras cosas. Porque es inevitable este asunto de que el petróleo en el mundo es una mercancía que hasta por unas declaraciones, por un ataque, por un coche bomba que no estalló en un punto del mundo, puede variar los precios del crudo. Mucho más cuando se produce un ataque que amenaza con convertirse en una gran guerra. Entonces estamos hablando de que ya variaron los precios
del petróleo, los precios del gas natural, los precios del GLP, y que hay que irse preparando para un nuevo escenario económico, porque los precios de los combustibles generan un efecto dominó en la economía. Si hay que subir la gasolina, el gas, el gasoil y los otros derivados, estamos hablando de que va a producir un impacto negativo en la economía. De todos modos, esto, regresando ya al escenario de la guerra, esto se sumaría a la ya situación complicada entre Israel y Gaza, que se planteó, el propio Donald Trump planteó un acuerdo de 3 fases y entraron en la fase 1 de un cese al fuego. Y lo de la comilla es porque uno sabe que siguen los ataques, no sigue a gran escala. De todos modos, Israel continuó los ataques, han continuado los proyectos de las viviendas, entre otras cosas. Y segundo, ha sido imposible pasar a la segunda fase porque Hamas se ha negado a entregar las armas y a aceptar otras cosas, porque dice que, bueno, tiene sus argumentos. Y tercero, Israel sigue atacando y sigue con su posición dura porque dice que Hamas aún tiene armas. De todos modos, se conformó el consejo planteado por Donald Trump, que lo preside, pero el escenario cercano ahí, estamos hablando que es la misma región, que en una torre con un binocular ve los edificios de los países vecinos hacia Irán, y que esta nueva incursión va a conectar todo eso, porque Irán es el patrocinador del grupo Hamas, el patrocinador del grupo Hezbollah, que entró también en el escenario, Hezbollah de el Líbano, y que Israel decide, mientras tanto, aunque actúa en sociedad con Estados Unidos en los ataques contra Irán, pero como está preparado para atacar el Líbano, con quien tiene una guerra desde hace mucho, entonces destruye cuarteles, entre otras cosas, de Hezbollah. De manera que este complicado escenario amenaza con poner a la par con la guerra de Rusia y Ucrania. Este es un escenario mucho más explosivo y mucho más influyente en nuestra economía, porque lo de Rusia nos afecta con el turismo. Pero este escenario de Medio Oriente nos afecta con los precios del petróleo y con otros elementos de la economía, y amenaza con completar los requisitos que según los teóricos podría implicar una tercera guerra mundial. De todos modos, seguimos confiando en que las potencias, China, Rusia, India, Irán, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, sigan apostando a evitar una tercera guerra mundial y que puedan llegar a acuerdo, a pesar de las ambiciones de Estados Unidos y Donald Trump, a pesar de Irán. Y podría haber una salida, y con esto cerramos. Se habla incluso allá en Irán, y los analistas de Europa y Medio Oriente hablan de la posibilidad de una negociación tipo Venezuela, que sacaron a Nicolás Maduro, lo llevaron a Estados Unidos y al mismo partido negoció con Donald Trump. Eso podría pasar en Irán, y déjenme decirles que sería bueno, porque aunque uno no está, en principio, uno no está de acuerdo con este tipo de parche, sin embargo, evitaría muchas consecuencias negativas al mundo. Gracias por continuar con nosotros.